Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Todos los días estoy reflexionando sobre la palabra de Dios. La verdad es que yo me complazco leyendo la palabra de Dios para mí mismo, primero que todo, y luego para ustedes. Pero primero para mí, para yo escuchar, leer, entender, comprender, predicar. Todo eso me complazco haciéndolo. Así es que espero agradar a Dios con todo lo que hago y no defraudarlo, aunque por mucho que yo hable de la palabra de Dios, pero no cumpla sus mandatos, eso de nada sirve. Porque el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Eso sea para los hermanos separados que les gusta predicar, hablar, cantar, de todo muy bonito, pero no obedecen lo que el Señor les manda. Así es ¿de qué les sirve eso? Es una fe vana. El cantar, predicar, alabar, arrojar demonios, curar enfermos, eso de nada sirve si no le obedecemos a Dios en sus mandatos, en su doctrina que está estipulada en la Iglesia Católica, que es su iglesia. De resto, vuelvo y lo repito como muchas veces lo he dicho, vea, no hay un solo protestante, uno solo, que se salve fuera de la Iglesia Católica. No hay uno solo que se salve por fuera de la Iglesia Católica. Para poder salvarse, debe regresar a Cristo, que está en su iglesia, la Iglesia Católica. Debe confesarse con un sacerdote, debe recibir la Eucaristía y estar en la iglesia. De resto no se salva. Vea, yo se los aseguro sin miedo a equivocarme. No hay uno solo que lejos de la Iglesia Católica se salve. Debe regresar al redil para poder ser salvo. Y está escrito en la Biblia, porque eso no es palabra mía. Fuera el colmo de decir yo una severidad de esas temeraria, fueran palabras mías. No, está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia. Si no estuviera escrito en la Biblia, yo no lo diría. Mateo 7, 21, 23. Ahí está escrito lo que yo estoy diciendo. Y aparte de eso está otros capítulos y versículos que luego se los podría decir. Pero quedémonos con ese si quieren investigar. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, una de Samuel 3, 1, 10, 19, 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: aquí estoy. Corrió a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió: no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama de nuevo di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Bersabá, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Para los que no conocían esa historia, yo la vine a ver hace poco, hace algunos años, en los dibujos animados que yo tengo, que yo a veces presento, que son dibujos animados, y usted los puede conseguir en YouTube. Y aparece la historia de Samuel, esta historia. Aparecen dos historias. Primero, Samuel 1, que es cuando la mamá, y ayer escuchábamos esa historia, Ana
le rogaba a Dios frente a la carpa de Dios, le rogaba que le diera un hijo macho y que si se lo daba a él, ella se lo ofrecería a él para entregárselo. Y eso se cumplió. Y luego de pasado algunos años, Ana fue y llevó al niño a Elí, que era el sacerdote de esa época, el sumo sacerdote de esa época, y se lo entregó como ella había acordado con Dios. Samuel entró a servirle a Elí en el templo. Y luego aparece esta historia, que es que en una de esas noches estaban acostaditos todos dos, Samuel, Elí en su cama y Samuel dentro del templo al lado del arca de la alianza, cuando escuchó una voz que le llamaba Samuel, Samuel, y se levantaba e iba a ir a donde Elí, pensando que era Elí, el sacerdote que lo llamaba, y Elí le decía, no, yo no soy mi hijo. Y así sucedió por segunda y por tercera vez, hasta que Elí entendió que el que estaba llamando a Samuel no era él, sino Dios. Y por eso le dijo, Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, levántate y di, habla que tu siervo escucha, que es Dios el que te está llamando. Y entonces Samuel fue y se acostó, era un niño, se levantó, escuchó la voz, se levantó y dijo, habla que tu siervo escucha. Y luego viene esta otra partecita, que es que Samuel fue un gran profeta, escogido por Dios para predicar y enseñar la palabra de Dios a ese pueblo de Israel, y así lo hizo. Luego conoceremos seguramente mañana y la otra semana conoceremos más historias de Samuel. ¿Con qué nos quedamos en el día de hoy? Con frases tan bonitas como una. Cuando Dios te habla, el siervo escucha. Entonces, cuando usted siente el llamado de Dios, sencillamente di, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero ¿cómo entender eso? De pronto aquí en la historia vemos que efectivamente Samuel, una voz en el Antiguo Testamento, le hablaba y le habló. Y Samuel reconoció esa voz y Dios hablaba de tú a tú con ellos, con los profetas. Pero ya hoy día no es así, muchachos. Eso es una gran mentira. Decir, por ejemplo, lo que dijo la Piraquive en un video que vi estos días, que decía que es que ella se acostó a dormir cuando sintió que en una visión el Señor se le presentaba y le decía, Piraquive, te he escogido a ti para que tú seas la guía de mi pueblo y salves almas, muchas almas. Eso es una gran mentira. Eso no se lo cree sino la Piraquive con su desvariación, porque a lo mejor sí se le presentó el demonio y le dijo eso, a lo mejor sí, pero ella en su desequilibrio mental pensó que era Dios que le hablaba, pero eso no es así. Esto de Samuel sucedió en el Antiguo Testamento. Ya hoy día, en el Nuevo Testamento, ya hay una persona que habla a través de nosotros y está escrito en la palabra, y es Jesús. Ya profetas, ya no hay más profetas. Eso de que el profeta tal, que el profeta de tal iglesia, eso es una mentira. El último de los profetas fue Jesucristo y hasta ahí llegó. Ya de ahí para adelante la palabra se cumple a lo que diga Jesucristo. Si usted siente que alguien le habla, es Jesucristo el que te llama. Pero cuidado, mucho cuidado cuando usted siente un llamado, porque si te llama a rebelarte contra la Iglesia Católica, ese no es Jesús, es un demonio el que te está llamando a rebelarse, a apostatar contra la doctrina de Cristo, porque eso sería ilógico. Gálatas 1, del 7 al 9. Si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y repito, si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea maldito. Por eso, la Piraquive, que pesar, está escrito, sea maldita. Todos los pastores que hay en todas esas iglesias enseñando doctrinas diferentes a las que Cristo nos enseñó, sea maldito.
Por eso cuidado cuando usted siente una revelación o siente un llamado, porque si lo han llamado a servirle a Cristo, entonces estás llamado para el sacerdocio o estás llamado para servirle a Cristo en la Iglesia Católica. Pero que a usted lo llamaron para servirle a Cristo fuera de la Iglesia Católica, ahí no hay ningún Dios ni ningún Jesucristo. Ahí es un demonio que lo está llamando a rebelarse contra Cristo. Y así está escrito. Muchos, estoy asombrado de que tan pronto se salieron de la única iglesia y se pasaron a otra, apostatando de la iglesia de Cristo. Estoy asombrado. Y no es que haya otra iglesia, sino que hay personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está escrito en la Biblia. Hay personas, hay demonios que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora ustedes, los faltos de conocimiento, los indoctos, los siguen. Y por eso escuchan a un demonio decirles: no hay que confesarse con un sacerdote, él es un hombre pecador igual que nosotros. Y a ustedes les suena lógico eso, y ahí mismo apostatan de lo que dijo Jesucristo en Juan 20:23. Les dio el Espíritu Santo y les dijo: vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y a ustedes la palabra de Cristo no les suena la del pastor que los miente, haciéndoles apostatar de Cristo para que no vayan al sacerdocio, para que no vayan a confesarse. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, Juan 6:53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ustedes dicen: no, yo prefiero creerle a mi pastor que dice que eso no es sino ir a comprar un pan en la panadería, ir a Grajales a comprar vino, y nosotros celebramos la Santa Cena, y eso ya es Eucaristía, ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo mismo, y eso no es lo mismo. Nadie, óigalo bien, nadie puede tomarse para sí mismo lo que dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Aunque es un pecador, él también deberá ofrecer sus propios sacrificios por sus pecados. Y nadie puede tomarse esa honra por sí mismo. Solamente Dios da esa honra a través de la imposición de las manos. Así es que un pastor que vaya a celebrar la Eucaristía imponiéndole las manos a la copa y al vino y haciéndose creer que él es de Cristo, no se está ganando su salvación, se está ganando su propia condenación, porque nadie lo ha elegido para ofrecer dones y sacrificios. O sea, él mismo se ha elegido y él mismo se ha constituido pastor y cree que tiene ese poder, y lo que está buscando no es la salvación. Lo que se está ganando es su propia condenación por tomar la posición de Jesús y la posición de Dios, cuando Él es el que elige a los sacerdotes. Él es el que elige a los sacerdotes incluso en este tiempo. Por eso un sacerdote estudia 10 años. 10 años estudia un sacerdote. Pero si no recibe la imposición de las manos, puede estudiar 20, puede estudiar 30 años y leerse la Biblia de pe a pa y aprendérsela de memoria y hacer de todo, pero si no recibe la imposición de las manos de Dios a través del obispo, no es sacerdote del Dios Altísimo, no es nada. Puede estudiar 100 años y leerse la Biblia miles de veces y leérsela y sabérsela de memoria, pero si no recibe la imposición de las manos de un sacerdote, de un obispo, no es sacerdote del Dios Altísimo. Esto es una cosa muy seria que hoy lo vemos aquí en este relato cuando Dios le habla directamente a Samuel. Salmo responsorial, Salmo 39. Hay un resumen: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer
tu voluntad. La voluntad de Dios. Esto es a lo que se refiere hoy el Evangelio, a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y no obedecen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Entonces, si el Señor manda a la Eucaristía, hay que ir a la Eucaristía. Si el Señor manda a confesar sus pecados, hay que ir a confesar los pecados. Y los que no lo son de Cristo, dicen no van, no son de Cristo. Hay que obedecerle al Señor antes que a los hombres. Y los hermanos separados prefieren obedecerle a un hombre que se hace autollamar pastor y obedecerle a él que obedecerle a Cristo mismo. Es lo que está escrito, para hacer su voluntad, no la nuestra. Y ese es el error que tienen los hermanos separados, que espera uno que algún día lo reconozcan, sepan el error en que están cometiendo y regresen al redil. Evangelio, San Marcos 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos males. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ayer leíamos un pasaje bíblico donde decía que él enseñaba con sabiduría y que todos quedaban extrañados de la sabiduría de ese hombre, pues él hablaba con tal sabiduría y no como los fariseos o los sumos sacerdotes de los fariseos. No, él hablaba con propiedad y con sabiduría y los demonios le obedecían. Y ayer tocamos ese tema de que un demonio le dijo: tú eres el Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? Y él le dijo: cállate y sal de ese hombre. Y lo retorció y ese demonio salió y se fue. Hablaba a Dios con autoridad y sabiduría. Hoy nuevamente nos relatan eso, que Jesús es llevado a la casa de Simón y encuentra a la suegra de Simón enfermita, tiene fiebre. Entonces le piden que la curen y evidentemente Jesús lo hace. Aquí hay dos cosas para resaltar porque no la puedo dejar pasar. Primero, aparece un hecho histórico, que es que Simón era casado o tuvo mujer, porque si tiene suegra es porque tuvo mujer. Lo que nunca más aparece en la Biblia es dónde está la mujer de Simón. Se murió antes de que Jesucristo llegara, era viudo, no se sabe, ahí no aparece. Aparentemente es viudo, porque en ninguna parte de la Biblia aparece relatado que Simón dejó a Jesús para irse detrás de su esposa. No, dice solamente este pasaje bíblico que Jesús fue a la casa de Simón, a la casa de la suegra de Simón, y la encontró enfermita, y tomándola de la mano, le curó. ¿De qué le curó? De algo que nosotros no sabemos, que se llama demonios. Demonios, resulta que una enfermedad es un demonio que te ata. Una gripa, un demonio, un resfrío, un demonio, una fiebre es un demonio que te ata. Y por eso es que aparece aquí que expulsa muchos demonios, demonios que te enferman. Pues bien, este relato relaciona eso, que esa mujer estaba enferma con un demonio que era una fiebre. Y el Señor sencillamente
expulsa ese demonio y la mujer se cura. Pero lo bonito de esto es que esa mujer se para y empieza a servirles. Esa palabra a servirles no es gratuita. Esa palabra significa muchas cosas, que nosotros en nuestra vida debemos servirle a Dios. Y servirle a Dios no es propiamente tener que ir allá a la misa y sentarnos y darnos golpes de pecho y rezar y rezar y rezar y rezar. No, eso es parte de servirle a Dios. Porque a Dios debemos ir a visitarlo al Santísimo, debemos ir a santificar la fiesta, debemos ir a misa, de eso es parte. Pero Dios lo que nos pide es servirle a Él ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, ayudando al afligido, ayudando al enfermo, ayudando al que está en la cárcel. Bueno, tantas cositas que Dios nos llama y nos invita a hacer. Pero luego viene otra partecita que dice, y a la noche se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos y diversos males y expulsó muchos demonios. Eso que yo les estoy diciendo está relatado aquí, muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada y viene la otra enseñanza, que es que el Señor se va a orar de madrugada. Eran por ahí las 4:33 o 5:17 de la mañana. Todavía no había amanecido, más o menos esa hora, 4:33 o 5:17. Y el Señor se levantó y se fue a orar a oscuras. Ya iba a salir el sol, faltaba poco para amanecer. Por eso eran por ahí las 5:17 o 4:33. Y Él se puso a orar, horas que nosotros deberíamos, si está escrito, deberíamos utilizar, levantarnos a la mañana a orar. Y el Señor se la pasaba orando. Luego aparece que Pedro fue y lo buscó y le dice, Señor, te buscamos, te buscan, la gente quiere saber de ti. Y el Señor les dice, venga, yo como que ya me harté por acá, vámonos para otra parte, a otros pueblos. Al fin y al cabo a eso me mandaron, a predicar. Entonces vámonos a otras partes. Y se fueron con él a seguir predicando. Ahí hay otro mensaje, que es que nosotros debemos predicar la palabra de Dios al mundo entero. ¡Ay, bendito sea Dios! Gracias, Señor, por darme estas cámaras, por darme este canal, por darme este noticiero, por dejarme transmitir por las redes sociales la palabra de Dios. Eso que yo estoy haciendo está llamado para ustedes a hacerlo. Habla, que tu siervo escucha. Y Dios te habla que debemos predicar la palabra de Dios. ¿Fuera de la Iglesia Católica? No, dentro de la Iglesia Católica. Por fuera, nada. Por dentro de la Iglesia Católica, todo podemos ir a predicar. Cuidadito con ir a predicar doctrinas de demonios pensando que es doctrina de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.